Los rayos y las iniciaciones. Regla 6. Una lectura superficial de la regla 6 daría la impresión de que es una simple declaración respecto a la universalidad de la vida y también que corporiza una enunciación del hecho fundamental del hilozoísmo. La regla dice así. Regla 6. Que el grupo sepa que la vida es una y nada puede jamás quitar o tocar esa vida. Que el grupo conozca la vívida, flamígera, impregnante vida que anega el cuarto cuando el quinto es conocido. El quinto se alimenta del cuarto. Que entonces el grupo, fusionado en el quinto, sea nutrido por el sexto y séptimo y comprenda que todas las reglas menores son reglas en tiempo y espacio y no pueden retener al grupo. Este avanza en la vida. Encuentro extremadamente difícil expresar la significación de esta regla de manera tal que les transmita significado. Y esto por dos razones. Primero, la idea de la vida una es tan prevaleciente y una irrealizada verdad tan habitual y trillada que se registra en los oídos con muy poco efecto. Segundo, la verdadera historia de la vida, la cual es propósito, divina voluntad y absoluta determinación, y el eterno planificar del Señor del mundo, es tan difícil de comprender que todavía no tenemos palabras en el idioma de ninguna nación que puedan expresarlo. Lo que ahora estoy escribiendo es una serie de instrucciones para discípulos en proceso de entrenamiento para la iniciación. No dije en entrenamiento para iniciaciones superiores, pues esas se dan de una manera distinta y la enseñanza se imparte en el asrama interno. Debido a que ustedes no han tomado la tercera iniciación, la comprensión monádica está muy lejos de ustedes. Y solo ese estado de comprensión, el más elevado, basta para la clara percepción de la fundamental intención divina subyacente en todos los fenómenos del mundo, todo desarrollo evolutivo, todo desenvolvimiento dentro de la capacidad de los cuatro reinos en la naturaleza y todas las ampliaciones y expansiones de conciencia preparatorias. En consecuencia, todo lo que puedo hacer es mencionar brevemente la significación interna de lo evidente y tratar de expresar ciertas ideas que pondrán a prueba la percepción mental de ustedes. Evocarán vuestra intuición e instituirán ese proceso de reconocimiento e inscripción que finalmente conduce a la conciencia iniciado. Esta sexta regla es el polo opuesto de la regla como se da a los postulantes. Allí, si consultan mi exégesis sobre esa regla en iniciación humana y solar, hallarán que el objetivo de esa regla era purificación física, con el énfasis sobre la necesidad de una dieta vegetariana en una cierta etapa del proceso preparatorio. Las razones para tal disciplina eran dos: purificación y la necesidad de que el postulante, en esa etapa, se abstenga de compartir
los beneficios incidentes al quitar la vida, así llamado. Pero, ¿puede uno quitar la vida? Creo que no. La vida es. Nada en el cielo o sobre la tierra puede tocarla o afectarla. Este es un punto que frecuentemente se olvida. La regla dada a postulantes, en consecuencia, concierne a su capacidad de aceptar y adherirse a una disciplina autoimpuesta. Por medio de esa disciplina, el aspirante demuestra a sí mismo el control de las naturalezas física y astral. Y los efectos de la disciplina han de revelarle ciertas debilidades inevitables y básicas, tales como control de la naturaleza animal, la poderosa imposición del deseo, un sentido de superioridad, de orgullo y separatividad. Su capacidad de mantener la disciplina y su aprecio de sí mismo por hacerlo, más un sentido de superioridad hacia quienes no son tan disciplinados, todos indican debilidades esenciales. Su fanatismo, latente o expresado, emerge en su conciencia con claridad y, cuando es sincero, es consciente de haber ocasionado una medida de pureza física, pero al mismo tiempo queda con la concienciación de estar comenzando con lo interno y con eso que no es tan fácilmente contactado o expresado. Esta es una lección grande y muy importante. Es también una interesante ilustración de la técnica de los maestros, por la cual ellos permiten que una falacia quede sin corregir, porque la origina el discípulo mismo y él debe disiparla también. Y el uso del lenguaje que transmite una impresión equivocada. Al hacerlo así, el que usa el lenguaje descubre finalmente su erróneo acercamiento a la verdad. La vida no puede ser quitada en el sentido espiritual. Este error o equívoco en el acercamiento a la verdad permite que hombres y mujeres en el sendero de probación demuestren la seriedad y sinceridad de su aspiración por la disciplina de sustituir por el producto del segundo y abstenerse de sustentar la vida con el producto del tercero. Al sacrificar la vida del segundo reino en la naturaleza para usar las propias afirmaciones erróneas del postulante y nutrir el cuerpo físico de este modo, el discípulo en probación ciertamente logra poner fin al aferramiento o potencia de la naturaleza física, y eso siempre ayuda. Aún no sabe que está adhiriendo a reglas en tiempo y espacio menores, y que una vez que se ha demostrado a sí mismo que puede guardarlas y obedecerlas, queda entonces liberado de ellas y ya no las necesita. El discípulo y el postulante a la iniciación sabe que la vida es una, sea que tome forma en el segundo reino o en el tercero o el cuarto. Sabe que la vida en él es una con la vida en el primer reino, el mineral. Aprende también que la vida es inexpugnable, que no puede ser quitada o destruida, sino que pasa de una forma a otra, de una experiencia a otra, hasta que la perfecta voluntad de Dios es expresada mediante vida. El verdadero discípulo no necesita vegetarianismo o cualquiera de las disciplinas físicas por la razón de que ningún apetito de la carne tiene control sobre él. Su problema reside en otra parte,
y es una pérdida de su tiempo y energía mantener su ojo en hacer las cosas correctas físicamente, porque las hace automáticamente y sus hábitos espirituales contrarrestan todas las tendencias físicas inferiores. Automáticamente, estos hábitos desarrollados le permiten vencer la atracción de esos deseos que se resuelven en la consumación del deseo inferior. Nadie cuyos apetitos físicos estén en algún peligro de controlarlo es aceptado en el círculo de las ramas, nombre técnico dado al estatus de quienes están en vísperas de la iniciación o quienes están siendo preparados para la iniciación. Esta es una afirmación de hecho. Atañe particular y específicamente a quienes se están preparando para la primera iniciación. Los que se están preparando para la segunda iniciación tienen que demostrar que están libres de la esclavitud de las ideas, de una fanática reacción a cualquier verdad o líder espiritual y del control de su aspiración que, por la intensidad de su aplicación, sacrificaría tiempo, gente y la vida misma al llamado del iniciador, o mejor dicho, para ser exacto, a lo que ellos creen que es su llamado. Señalaría que la tercera iniciación es abordada desde un nivel meseta de experiencia y de conciencia, y no desde las cumbres de la aspiración, o desde el sacrificio fanático, o desde el punto de vista de una devoción que perjudica el servicio del devoto y del maestro al que trata de servir. Sabe, como candidato a la iniciación, que 1. La vida es una y nada puede jamás quitar o tocar esa vida. Su sentido de proporción respecto a la forma deviene ajustado. Él es progresista hacia el alma y no retrógrado hacia la naturaleza forma. Algunos devotos muy sinceros y postulantes promisorios están tan preocupados por la forma y su disciplinamiento que no tienen ningún tiempo real para dedicar a la expansión del alma. Tanto les interesan sus reacciones a la disciplina autoimpuesta por ellos, o su capacidad para conformarse, o su fracaso para aceptar la disciplina, que las verdades espirituales, buscando entrada en sus corazones, no logran esa entrada. Templanza en todas las cosas, el uso sensato de todas las formas sustentadoras y el olvido de sí mismo son la característica definitiva del discípulo, pero no del principiante. Hoy muchos discípulos que deberían estar funcionando en el aula de la sabiduría están todavía trabajando fanáticamente en el aula de conocimiento y siguen tan empeñados en las disciplinas físicas que las disciplinas del alma son ignoradas. Les pediría reflexionar sobre esto. Los postulantes tienen que aprender la significación de las palabras de la regla 6 para discípulos. Las reglas menores son reglas en tiempo y espacio y no pueden retener al grupo. Me pregunto si pueden captar el tipo de conciencia que distingue a la jerarquía, aunque solo sean capaces de hacerlo imaginativa y teóricamente. Ellos avanzan en la vida, trabajan en el reino de la energía de la vida. La forma les parece algo que definitivamente han dejado atrás.
y la conciencia de atracción o rechazo de la naturaleza y hacimiento de la forma, es para ellos solo un recuerdo de un lejano campo de batalla donde se ha olvidado la victoria entonces ganada. Y los beneficios de la victoria han quedado tan atrás que se hallan bien por debajo del umbral de la conciencia. Hablando de manera amplia y general, los trabajadores en las filas de la jerarquía, no dije con la jerarquía, se dividen en dos grupos principales: los que están trabajando con el desenvolvimiento de la conciencia iniciado en los discípulos del mundo, y los de grado más avanzado, que están trabajando con el aspecto vida y su expresión en las vidas de los iniciados del mundo. Los discípulos operativos, quienes están trabajando en cooperación con la jerarquía, también están trabajando en dos divisiones principales. Los que se están ocupando de los postulantes y están procurando ver la imposición de las disciplinas físicas y de impartir ciertos valores menores para que los principiantes puedan captar el punto que han alcanzado. También están aquellos que trabajan para que la comprensión y el servicio sustituyan a la disciplina física y a los primeros, inevitables, fines egoístas. Permítanme repetir, las disciplinas físicas son de valor en la etapa inicial e imparten un sentido de proporción y una concienciación de defectos y de limitaciones. Tienen su lugar en tiempo y espacio, eso es todo. Una vez que entró al mundo del alma, el discípulo utiliza todas las formas sabiamente, con comprensión de su propósito y libre de exceso. No se preocupa por ellas ni está fundamentalmente interesado en ellas. Sus ojos están fuera de sí mismo y fijos en el mundo de los verdaderos valores. No tiene sentido alguno de autointerés, porque una concienciación grupal está reemplazando rápidamente su conciencia individual. Las palabras 2. Que el grupo conozca la vívida, flamígera, impregnante vida que anega al cuarto, cuando el quinto es conocido, son de primordial importancia para quienes quieren y pueden beneficiarse por lo que estoy tratando de transmitir cuando interpreto, en la medida de lo posible, estas reglas. El conocimiento del quinto reino en la naturaleza, por medio de la conciencia del cuarto, y el sacrificio del cuarto reino al quinto, del ser humano al alma y de la humanidad al reino de Dios, es el paralelo, en una vuelta más elevada de la espiral, del sacrificio del tercer reino, el reino animal, al cuarto, el reino humano. Así continúa escala abajo, sacrificio siempre de lo inferior a lo superior. Por lo tanto, es necesario que el discípulo individual decida si es un postulante y, en consecuencia, estar controlado por las reglas en tiempo y espacio, o un candidato a la iniciación que sabe que la vida es una y que la forma no tiene significación material alguna, excepto como un campo de experiencia para el alma. Llegamos ahora a la parte más importante de esta regla particular. Transmite la clave de la meta inmediata
para quienes han logrado cierta medida de comprensión. Las palabras de importancia son 3. Que entonces el grupo, fusionado en el quinto, sea nutrido por el sexto y séptimo. En otras palabras, entonces que el grupo, identificado con el alma, encuentre su sustento y vitalidad por la fluencia de la intuición y de la voluntad espiritual, emanando desde la tríada espiritual. Desde luego, hay otros significados, pero este es el más práctico para discípulos. Un concepto mayor, pero similar, reside en la conciencialización de que la familia humana, el cuarto reino en la naturaleza, es absorbida por el quinto reino o por el reino de Dios. Y, cuando esto sucede, puede devenir cada vez más en rapport con el sexto y séptimo reinos. A estos reinos aún no se les ha dado ningún nombre, porque la posibilidad de su existencia solo ahora está comenzando a penetrar levemente en la conciencia del discípulo y del iniciado. El sexto reino es el de las tríadas sobreumbrantes, ese conjunto de vidas liberadas del cual los iniciados superiores en la jerarquía son una parte. Ellos son, para ese grupo espiritual, lo que el nuevo grupo de servidores del mundo es para la humanidad. No sé de qué otra manera expresarles esta verdad. El séptimo reino en la naturaleza es el de las vidas que participan en plena capacidad de comprensión con el grupo de seres que son el núcleo del concilio en Shambhala. Este grupo pivota alrededor del Señor del mundo. Su conciencia y estado de ser es sólo tenuemente comprendido por los más avanzados miembros de la jerarquía. Y la relación de esas vidas con el Señor del mundo es similar y sin embargo fundamentalmente diferente a la relación de los miembros de la jerarquía con los tres grandes señores, el Cristo, el Manu y el Mahachohan. A través de estos tres señores fluye la energía que emana desde Shambhala, transmitiendo el propósito y motivando el plan de Sanat Kumara, el plan de su vida. Lo que ustedes llaman el plan es la respuesta de la jerarquía a la fluyente voluntad plena de propósito del Señor del mundo. A través de Sanat Kumara, el anciano de los días, como se lo llama en la Biblia, fluye la ignota energía cuya expresión son los tres aspectos divinos. Él es el custodio de la voluntad de la Gran Logia Blanca en Sirio, y el peso de esta intención cósmica es compartido por los Budas de actividad y esos miembros del Gran Concilio cuya conciencia y vibración son tan elevadas que sólo una vez al año, por medio de su emisario, el Buda, es seguro para ellos contactar con la jerarquía. Solo estoy tratando de apuntar a un horizonte más amplio que el registrado generalmente por los discípulos, y uso estas amplias analogías para expandir el punto de vista de ustedes. Al hacerlo, puedo transmitir a la persona esclarecida un sentido de síntesis, de planeamiento pleno de propósito y de integridad planetaria. Esta gran estructura espiritual de ser, de vida y de dirección es algo que los discípulos e iniciados del mundo necesitan en este momento,
en su esfuerzo por mantenerse firmes bajo la presión de los acontecimientos mundiales y en su determinación de cooperar inquebrantablemente con los movimientos y planes hechos por los directores mundiales. Esa sociedad de mentes iluminadas y organizadas que es conocida bajo el nombre de la jerarquía. Iluminación y consiguiente organización es lo que profundamente se necesita en este momento. Verán, por lo tanto, la significación de la enseñanza que ahora se está divulgando acerca de la construcción del Antakarana. Es sólo a través de este puente, este hilo, que el discípulo puede ascender hasta esa etapa de la escala de evolución que lo llevará fuera de los tres mundos, que pondrá a la personalidad en rapport con la tríada espiritual y que finalmente conducirá a los miembros de la jerarquía, cuando haya terminado su ciclo de servicio, al sendero de la evolución superior. El Antakarana es construido por aspirantes, discípulos e iniciados de los 7 tipos de rayo y es por lo tanto un hilo séptuple tejido. Constituye la primera etapa del sendero de la evolución superior. Es para ese sendero lo que la experiencia en el reino mineral de la vida de Dios es para esa misma vida cuando llega al cuarto reino o reino humano. Ven, por lo tanto, cuán significativa es la futura ciencia de comparación. Esta ciencia de análisis comparativo aún no ha sido convertida en una línea de acercamiento a la verdad definitivamente reconocida. La ley de analogía es la llave que abre la comprensión. Todos los discípulos conocen algo de la cualidad y el poder revelador de la intuición. Constituye a veces, por su misma rareza, una muy importante excitación espiritual. Produce efectos y estímulo. Indica futura receptividad a verdades tenuemente presentidas y tiene afinidad, si solo pudieran comprenderlo, con todos los fenómenos de previsión. Registrar algún aspecto de comprensión intuicional es un acontecimiento de principal importancia en la vida del discípulo que está comenzando a hollar el sendero hacia la jerarquía. Da testimonio que él puede reconocer de la existencia de conocimientos, sabiduría y significaciones de los que la intelectualidad de la humanidad todavía no es consciente. Le garantiza la posibilidad en desarrollo de su propia naturaleza superior, una conciencialización de sus conexiones divinas y la posibilidad de su máxima y más elevada realización espiritual. Reemplaza constantemente al conocimiento del alma y la energía que afluye a su conciencia desde la tríada espiritual, particularmente la energía de la sexta y séptima esferas de actividad, es la energía específica y particular que finalmente ocasiona la destrucción del cuerpo causal, la aniquilación del templo de Salomón y la liberación de la vida. Entonces, lo que en tiempo y espacio ha sido denominado alma, avanza en la vida. La evolución, como nosotros ahora la comprendemos, cesa. Sin embargo,
el desenvolvimiento evolutivo prosigue a lo largo de nuevas líneas que están basadas en el pasado, pero que producen resultados muy diferentes de aquellos detectados incluso por el discípulo avanzado en sus momentos más elevados. Aparece una nueva expresión de vida que avanza liberada de toda forma, aunque sujeta todavía a limitaciones dentro del círculo de influencia de la vida mayor, pero no limitada por la vida dentro de las muchas formas que progresan, rodeadas por ese círculo. Ese divino círculo no se pasa. Todavía está el amplio y confinador barrido del propósito y la intención de vida del logos planetario, pero dentro de esa periferia y esfera de actividad, las tríadas se mueven con perfecta libertad. Su empuje adelante hacia los estados superiores del ser es llevado a cabo conforme al impulso de vida de aquel en quien ellas viven, se mueven y tienen su ser. Observarán, por lo tanto, que estas palabras en realidad abarcan o tratan procesos de vida y no construcción de la forma o la experiencia en las formas, como suele entenderse. Una consideración de estas verdades actualmente inaccesibles puede servir para inspirar vuestras mentes, evocar vuestra intuición y darles visión y aumentada percepción espiritual.